Estamos dentro de nuestro curso en un capítulo más que es el análisis de datos raster. Ahora, dentro de este capítulo vamos a ver el entorno de los análisis de datos, las operaciones zonales, y dentro de esto vamos a, como siempre, poner nuestro sumario. Vamos a abordar dos temas que ya mencionamos, que es el entorno de análisis de datos y las operaciones locales. Ahora, dentro de las operaciones locales tenemos 4 subtemas, ¿no? Primero, que es las operaciones locales con un solo raster, la reclasificación, operaciones locales con múltiples raster y lo que es aplicación de operaciones locales, ¿ok? Bien, partamos del hecho y ya dando a la introducción al tema 1, que es el entorno de análisis de datos, ¿no? El modelo de datos raster utiliza una cuadrícula regular, que es básicamente filas y columnas, ¿ok? Ahora, de configurar filas y columnas como si fuese una tabla de Excel, ¿no? Sabemos que cada celda de Excel le podemos introducir un dato, ¿no? La diferencia es de que un raster en crudo solamente almacena datos numéricos, ¿no? Datos numéricos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cada dato puede tener, por ejemplo, un valor, o cada celda puede tener un valor de altitud, pendiente, aspecto, dirección, ¿no? También. Puede tener datos de algunos índices, datos numéricos básicamente, ¿no? En crudo las imágenes es así. ¿Ok? Ahora, estos datos, como mencionamos, pueden tener atributos por cada celda, ¿no? Y a su vez tenemos que mencionar que la estructura de datos simple de un raster con ubicaciones es un método muy eficiente para procesar estos datos, ¿no? Ahora, ¿por qué es eficiente? Básicamente porque es sencillo, ¿no? Son celdas y columnas, ¿no? Y normalmente almacenamos datos bastante simples, ¿no? No almacenamos una serie de columnas como los datos vectoriales, ¿no? Varias columnas, ¿no? Que lo podemos hacer, sí, pero no es algo típico, ¿no? Lo típico es que nos tiene una imagen satelital y nos tiene sus niveles digitales, ¿no? Y también podemos tener un DEN y podemos tener valores de altitud, valores de pendiente, valores de aspecto. Y esta es la razón por la cual se procesa más rápido, ¿no? Porque en realidad son algoritmos sencillos. Ahora, es más diferente o más complicado un archivo shapefile, donde, por ejemplo, en el shapefile tenemos varios archivos asociados, ¿no? Archivos de formas, archivos de bases de datos y otros más, ¿no? En cambio, en los raster no, es un solo archivo, ¿sí? Entonces, la forma es más eficiente de esa manera. Ahora, vamos a ver de que típicamente utilizamos más datos raster que vectorial, ¿no? Sobre todo cuando abarcamos varias extensiones, ¿no? Extensiones muy amplias, ¿no? ¿Ok? Entonces, los datos vectoriales básicamente son producto de la interpretación de los datos raster. Ahora, a diferencia del análisis de datos vectorial que utiliza puntos y líneas y polígonos, el análisis de datos raster utiliza celdas, ¿no? Entonces, esto ayuda a que podamos organizar mejor los datos, ¿ok? Ahora, algunas operaciones de raster utilizan un solo raster, porque la redundancia, ¿no? Un solo archivo. Otros utilizan dos o más raster. Ahora, con los datos raster podemos realizar una serie de estadísticas, como por ejemplo la media, moda, mínima, máximo, ¿no? Entonces, podemos utilizar esos datos, esas estadísticas, pero a nivel de celdas, ¿no? Cosa muy diferente con los datos vectoriales, porque nosotros podemos hacer nuestra estadística, pero si va a ser a nivel de polígono, o a nivel de punto, o a nivel de línea, ¿no? Podemos hacer estadísticas, sí, pero no van a tener esas características, no tienen, digamos, esas cualidades. Ahora, se almacenan varios tipos de raster, ¿no? Sin embargo, el análisis de raster solo funciona con raster compatibles con los paquetes GIS, es decir, podemos tener una serie de formatos, pero solamente van a ser compatibles con el GIS que lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, en la extensión PXP, PX, perdón, PIC, ¿no? Si no me recuerdo,
es de PCI, ¿no? IMG lo lee ArcGIS, pero y lo lee, básicamente es el archivo que es utilizado por Erdos, ¿no? El formato utilizado por Erdos y Maya. El formato TIFF sí es más universal, ¿no? ¿Okay? Entonces es lo que queremos comentar. Ahora, el entorno de análisis de datos, debido a que una operación raster involucra dos o más archivos, es necesario definir el entorno, ¿no? Dentro de ArcGIS tenemos lo que se llama el environment, ¿no? O sea, el ambiente o el entorno de análisis. Ahora, dentro de este entorno podemos definir el tamaño de la celda, pero lo que es más importante es la extensión del área para el análisis. O sea, vamos a pedirle a ArcGIS sobre qué extensión en específico trabaje. Podemos darle un shapefile, una capa, podemos darle una máscara o podemos darle coordenadas, ¿no? Entonces, da una combinación de rastros con diferentes extensiones de área. La extensión del área para el análisis puede basarse en la unión o la intersección de los dos rastros, dependiendo de lo que querramos ver, ¿no? Si por ejemplo estamos introduciendo un raster un raster A y un raster B que son de diferente tamaño, entonces el raster A, digamos que cubre más área o cubre toda la superficie, pues esa va a ser nuestra extensión de análisis, ¿no? Ahora, la opción de unión se usa básicamente para abarcar el análisis de todo el área, ¿no? Todo el área en sí. Entonces, vamos a poder utilizar esas opciones dentro del ambiente de datos, ¿no? Del environment, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahora, una máscara para el análisis puede ser también un shapefile, ¿no? Podemos utilizar un shapefile de un límite distrital y pedimos que analice solo sobre esa área. Ahora, una máscara de análisis también limita, como ya mencionamos, la cobertura, ¿no? Por ejemplo, podemos limitar solamente la erosión de suelo. Tenemos una capa, un archivo de datos de erosión de suelos y tenemos otra capa de lo que es el uso actual. Entonces nosotros de pronto queremos solamente trabajar la erosión de suelos, pero a nivel de tierras privadas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es poner una máscara que separe tierras privadas de tierras públicas, por ejemplo, y le ponemos pues un valor de celda 1, ¿no? Y la otra puede ser 0, ¿no? Entonces, para poder analizar y separar estos datos. Ahora, podemos definir el tamaño de celda de salida en cualquier escala que se considere adecuada. Ahora bien, a veces utilizamos dentro del análisis raster de dos tipos de tamaños de celda, ¿no? Y esto va a estar en función de la necesidad de información que tengamos, ¿no? El tamaño de celda normalmente se establece para que sea igual o mayor al de la celda más grande de la capa que está entrando. Esto sigue el fundamento de que la resolución de salida debe corresponder a la del raster de entrada de menor resolución. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si los tamaños de celdas de entrada oscilan entre 10 y 30 metros, el tamaño de la celda de salida debe ser de 30 metros o más, ¿no? Entonces, sería un poco ilógico que pongamos el análisis de una celda de 10 y 30 y le pongamos 15 de salida, ¿no? Computacionalmente va a salir, pero no es lo adecuado. Hay que tener en cuenta de que un píxel de 30 básicamente es un cuadradito que abarca la sexta, bueno, la novena parte de un píxel de 30. Entonces no está bien que estamos combinando los datos de salida. No va con el tamaño de píxel de salida. ¿Okay? Ahora, dentro de las operaciones locales, también estas constituyen el núcleo de análisis del análisis raster, ¿no? Dado que son operaciones celda por celda. Ahora, la operación local puede crear un nuevo raster a partir de un raster de entrada único o varios raster de entrada, ¿no? Los valores de cada celda del nuevo raster se calculan mediante una función que relaciona la entrada con la salida y se asignan mediante una tabla de clasificación. ¿Qué quiere decir esto, no? Que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos operaciones con un solo raster, ¿no? Con un solo raster, nosotros le vamos a pedir que introduzcan solamente una capa, ¿no? Acá en este caso estamos introduciendo dos capas, ¿no? Pero podemos introducir solo uno, ¿no?
Sobre esto pedirle las estadísticas típicas, que es el promedio, la mayoría, o sea, datos que son mayoritarios o puede ser el equivalente a la moda, ¿no? Lo máximo, lo mínimo, el rango de distribución de estos datos y pues vamos a tener estos datos, ¿no? O estas estadísticas. Ahora bien, cuando nosotros vayamos a hacer una operación con un solo raster, también podemos, por ejemplo, hacer un cálculo algebraico, ¿no? Para poder llevar, por ejemplo, en la ilustración A, mostramos son datos dependientes en términos de porcentaje. Nosotros introducimos una función y vamos a transformar pendientes de porcentaje a grados, ¿ok? Entonces es una forma de cómo podemos hacer un cálculo también en la que solamente introducimos un raster, ¿no? Estamos transformando nomás los datos de la celda pasados en un algoritmo a otro dato, ¿no? Igual podemos pasar, qué sé yo, de datos como lo viene en los cuadros o las imágenes satelitales, perdón, que en realidad son datos procesados de WorldClim, ¿no? WorldClim nos viene con, por ejemplo, ¿no? Datos de temperatura, nos viene el dato 230, ¿no? Y no sabemos que, obviamente sabemos que no hay 220 grados Celsius, ¿no? Pero eso es por un tema computacional, ¿no? En realidad son 23 grados, ¿no? Y lo viene así, para no utilizar los decimales. Es una justificación computacional para poder ahorrar espacio. Ahora bien, cuando nosotros procesemos esos datos, podemos pasarlos pues de esta forma de expresarlo, lo dividimos en derivas y ahora estamos pasando a decimal, ¿no? Espero haberme dejado entender. Y también podemos hacer una reclasificación. Ya estamos pasando a un siguiente subtema. Recordemos que estamos dentro de operaciones locales. Ahora, una operación local, la reclasificación crea un nuevo raster por clasificación. Por ejemplo, la clasificación también se conoce como recodificación o transformación. Puede utilizarse dos métodos, ¿no? El primer método es un cambio de 1 a 1, lo que significa que un valor de la celda se le asigna un nuevo valor en el raster de salida. O sea, solamente cambiamos los datos de una celda. Por ejemplo, las tierras de cultivo irrigadas le pasamos a un código 1. Y esto podemos hacerlo, ¿no? Pasamos un shapefile de cobertura y uso de la tierra, ¿no? Tenemos distintas clases, ¿no? Cultivos irrigados, cultivos transitorios, cultivos perennes, sin cultivar, y cada atributo le estamos poniendo un código. Entonces estamos al pasarlo de raster a vector, de frente le asignamos un código. Ahora, el segundo método asigna un nuevo valor a un rango, ¿no? Y esto es más propio para datos, por ejemplo, de temperaturas, de pendientes, o también se utiliza en el modelado, ¿no? Modelado de riesgos, de clima, ¿no? Básicamente estamos clasificando los datos por rangos, ¿no? Por ejemplo, clima cálido, todos los climas que sean menores o mayores a 20 grados, entre 20 y 25 grados, por ejemplo. Entonces estamos dándole una asignación. Podemos ponerle un código también, ¿no? Pero ya estamos asignándolo a un rango de datos. Quintiles, por ejemplo, tenemos una capa raster, ¿no? Nos dio un resultado en raster. Quintiles, por ejemplo, de pobreza, ¿no? Extrema pobreza, valor 1. Y los datos van de pobreza, por ejemplo, pobreza monetaria, ¿no? Ingresos basados en ingresos per cápita. Ingresos per cápita de 100 soles a 500 los consideramos extremadamente pobres. De 500 a 1000, pobres. De 1000 a 1500, por decir, pueden ser no pobres, ¿no? O cosas así. Eso depende de cómo pongamos nuestros datos. Igual, podemos colocar un clima, por ejemplo, frío. Ya, climas de menores a 6 grados, de pronto. El siguiente nivel, templado, 6 a 12 grados. Semicálido, 12 a 18 grados, ¿no? Ya, cálido, 18 a 24 grados, ¿no? Basado básicamente en el sistema de Holdridge, por ejemplo. Y lo utilizamos, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos continuando con la clase. Ahora bien, dentro de la reclasificación podemos decir que tiene tres propósitos, ¿no? Primero, por ejemplo,
es que los datos podamos reclasificarlos, ¿no? En primer lugar, ¿no? En rangos, ¿no? De 0 a 10, 10 a 20, ¿no? Y esa es una forma, ¿no? Esa es una de las finalidades o propósitos. Ahora, en segundo lugar de la reclasificación puede ser crear un nuevo raster que contenga una categoría o valor único, ¿no? Entonces nosotros ya no lo podemos poner en rangos, por ejemplo, sino solamente en valores. Ahora, como tercer lugar, la reclasificación puede crear un nuevo raster que muestra la clasificación de los valores de celda de entrada, por ejemplo, ¿no? Raster que vayan del 1 al 5, y le podemos dar otro tipo de datos, ¿no? Otro tipo de características que sean categóricas, ¿no? 1 a 5 es menos adecuado. Mayores a 5, más adecuados, ¿no? Una cosa así. Ahora, dentro de la reclasificación, las estadísticas de resumen podemos incluirlas y son, como ya mencionamos, ¿no? Máximo, mínimo, rango, suma, mediana, desviación estándar. Estas son las medidas estadísticas que aplicamos. Ahora, para cada celda, un raster de salida mayoritario tabula el valor más frecuente, ¿no? ¿Ok? Más frecuente. Otras operaciones pueden no involucrar estadísticas ni cálculos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a realizar una reclasificación, por ejemplo, ¿no? Ponemos el rango de pendientes, ¿no? Como está en la ley de clasificación de tierras, la ley peruana, ¿eh? Creo que se basa en la taxonomía USA o en el método USA o de la FAO, que es, por ejemplo, pendientes de 0 a 2 es plano a nivel, de 2 a 4 estamos dándole ligeramente inclinado, ¿no? 4 a 2 moderadamente inclinado y así. O podemos colocarlo por rangos, ¿no? Nivel alto, rangos que van del 80 al 100%, medios que van del 60 al 80 y así. ¿Okay? Entonces, o también dentro de las categorías, y esto lo que me olvidé de mencionar, es que esos son datos básicamente categóricos, ¿no? Por ejemplo, aspectos de la forma del aspecto, ¿no? De la dirección que va norte, este, sur. ¿Ok? Dentro de las operaciones locales con múltiples rastros también tenemos, por ejemplo, ¿no? Formas de calcularlo en estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el raster A, raster B, raster C nos da un resultado que es el raster B. Ahora, acá que estamos pidiendo calcular la media, ¿bien? Tomamos el píxel del raster A, 5. Del raster B, en esta posición de la fila y columna. 5, 1, 3. Sería la suma. 3 más 5 más 1 son 9. Y básicamente, ¿qué nos va a dar el promedio? 3. O también podemos utilizar las estadísticas, por ejemplo, ¿no? La clase modal o lo mayoritario. Por ejemplo, entre los píxeles A, del raster A, ¿no? El píxel en esta posición, ¿no? El 3, 1 y 3. ¿Cuál es el que más se repite? 3. Lo siguiente, ¿no? No hay datos aquí. 3, 1 y 1. ¿Cuál es el que más se repite? Es 1, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder operar con rasters diferentes, ¿no? Ahora, dentro de las aplicaciones que podemos tener de las operaciones locales, bueno, podemos tener varios, ¿no? Por ejemplo, un estudio de detección de cambio de uso del suelo, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo utilizamos, ¿no? Supongamos que esta es, a ver, vamos a utilizar una opción de puntero. Este es un raster A, raster B, raster C. Este es del 2000, los años 2000, 2010 y 2020, ¿no? No puedo colocarlos. Vamos a colocarlo, por ejemplo, a ver, año 2000. Bueno, no me está saliendo bien, no está saliendo bien, pero ya. Estimemos de que este es del año 2000, 2010 y 2020. Entonces, el código 5, por ejemplo, puede ser suelos improductivos, ¿no? O suelos sin cultivar.
el código 1, por ejemplo, puede ser cultivos, ¿no? El código 3 puede ser zona urbana. Entonces podríamos tener un suelo que pasó de ser una zona improductiva, pasó del 2000 al 2010 fue una zona cultivada. Del 2010 al 2020 ahora es una zona urbana. Y esto nos va a permitir realizar eso, cambios en la cobertura terrestre o cambios en la cobertura y uso. Entonces esto de hecho ya lo ha publicado el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y para el caso de Perú tenemos al MapBiomas, ¿no? Donde se utilizan algoritmos similares, pero permite ver que los códigos, de hecho los códigos sí pues pasó de código A código B o código C, y yendo en orden numéricamente, ¿no? Pasó del código 5 al código 3, entonces hubo un cambio, ¿ok? Y eso es una forma de analizar los resultados. Otra forma es, por ejemplo, la ecuación universal de pérdida de uso de suelos, ¿no? O pérdida de suelos, ¿no? Entonces tenemos dentro de la ecuación universal que tenemos varios factores, ¿no? Por ejemplo, el factor de erosividad, de la escorrentía de la lluvia, el factor K, que es la erosividad del suelo, el factor L, que es la longitud de pendiente, el factor S, que es el factor de inclinación de la pendiente, el factor C, que es el factor de manejo y cultivo, y el factor P, que es el factor práctica de apoyo, ¿no? Entonces, con cada factor podemos multiplicar los factores y tenemos la ecuación de pérdida de suelo, ¿no? Entonces, bueno, esto es la última parte de esta clase. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, pues, con el mayor de los gustos, ¿no? Les aclaramos. Gracias, nos vemos en la siguiente clase.